Estamos en nuestra serie, La Gran Historia de Dios. Buscamos, de hecho, ver cómo toda la Biblia es una sola gran historia, que tiene un solo protagonista, que es Dios mismo. La semana pasada hablamos sobre Moisés y el pueblo cruzando el Mar Rojo. Hoy meditaremos específicamente en la historia de Josué y la conquista de la tierra prometida. Son varios capítulos, pero vamos a enfocarnos más fuertemente en el capítulo 6. Como toda historia real, porque la historia de Josué es una historia real, la historia de la conquista de la tierra prometida es una historia con sucesos positivos y negativos, con eventos afortunados y eventos desafortunados, eventos que incluso para nuestra cultura pueden parecer hasta criticables. Esta en particular es una conquista bélica. Los eventos de este libro son efectivamente violentos. La Biblia, de hecho, no pretende ocultar la crudeza de estos eventos. Nuevamente, como pasa en otras historias de la Biblia, los sucesos de este evento de hoy pueden impactar a quien se acerque al texto bíblico con superficialidad, impactar de una manera negativa. Si nos acercamos al texto bíblico sin una comprensión de lo que Dios quiere decir, sin entender qué es lo que está construyendo en la historia, nos parecerá un texto feo, incluso violento, nos parecerá un Dios tirano. Creo que muchas veces hay una mala comprensión también de la historia de Josué. He escuchado a harta gente presentar a Josué como un gran conquistador que se esforzó, que fue valiente y que por sus propias fuerzas conquistó la tierra prometida. Muchas veces he escuchado a gente que interpreta esta historia diciendo que nuestra tarea es ser como Josué, o enseñando a los niños, por ejemplo, en la escuela dominical. Yo también en algunas clases tuve esa misma aplicación. Que debemos esforzarnos y ser valientes para conquistar, para que Dios sea bueno con nosotros, para que Dios cumpla sus promesas. Pero déjeme decirle que el libro de Josué no se trata de conquistas humanas. No se trata de conquistas humanas obtenidas a la fuerza. Se trata del poderoso mover de Dios en la historia. Habla sobre la poderosa acción de Dios acompañando a su pueblo. Meditaremos en el texto de hoy particularmente en 3 ideas. Primero, el Señor es el que conquista. Segundo, el Señor es fiel a su pacto, el Señor es fiel a sus promesas. Y tercero, el Señor nos llama a obedecer en respuesta a lo que Él ya hizo. La historia de Josué entonces nos llama a ver nuevamente el amor de Dios, pero ahora manifestado al construir una gran historia de redención para su propia gloria. Recordemos un poco lo que hemos visto en la gran historia hasta ahora, para ponernos un poco en contexto. Vimos primero que Dios creó todas las cosas, perfectas y buenas, pero el pecado de Adán y Eva manchó la perfecta creación, rompió la perfecta relación que el hombre tenía con Dios, nos separó de Él. Y más aún, incluso la tierra fue maldita por causa del pecado. La maldad creció y llenó la tierra. Entonces, segundo capítulo, Dios envió el diluvio. Pero Dios en su gracia preservó la familia de Noé para dar un nuevo comienzo a la humanidad, por gracia. Dios estableció un pacto, de hecho, en ese momento, con el arco iris, como señal. Pero Dios incluso va más allá aún y toma la iniciativa y decide establecer una relación especial con un pueblo específico. Él se acerca y llama a Abraham en la tierra de Ur, para que empiece a ser parte de esta gran historia de Dios. Dios escoge a Abraham para hacer un pueblo para sí, para traer bendición a todas las naciones. Le dice, Dios hace un pacto con Abraham y le promete que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios sigue entonces después acompañando la descendencia de Abraham. A Isaac su hijo, Jacob su nieto. Jacob tuvo varios hijos y uno de ellos José. También vimos esta historia. José llevado a Egipto, es vendido como esclavo por sus hermanos. Pero la historia da un giro sorprendente. Dios obra ahí en ese momento y José termina siendo el segundo al mando sobre todo Egipto. A través del reinado de José en Egipto, Dios preservó a su pueblo. Dios preservó a la descendencia de Abraham en medio de una gran hambruna que hubo. 7 años de hambruna, el pueblo hubiera muerto. Pero Dios usó la vida de José para que el pueblo fuera preservado. La familia de Abraham se mudó a Egipto. Creció mucho, de hecho, la descendencia de Abraham.
los 12 hijos de José. Crecieron y se multiplicaron y se convirtieron en una gran nación en Israel. La gran nación de Israel en Egipto, perdón. Pero ellos fueron esclavizados. 400 años de oprobio, 400 años de opresión vivió el pueblo. Y 400 años después el Señor envió a Moisés. Dios rescató a los israelitas a través de Moisés, que fue lo que hemos visto estas últimas 2 semanas. A través de grandes milagros, de grandes obras como las plagas, como abrir el mar rojo que vimos la semana pasada. Los hebreos vieron la poderosa y milagrosa liberación de Dios. Y hasta aquí quedamos. Luego del éxodo, luego de que el pueblo saliera de Egipto, Dios trajo al pueblo al monte Sinaí. Ahí Dios hizo un pacto con ellos. Dios hizo un pacto con el pueblo. Dios les entregó la ley, los mandamientos del pacto. El pueblo ahí entró en una relación de pacto con Dios. La nación de Israel entró en pacto con Dios. Dios entonces llevó a su pueblo por el desierto. Dios los guió como nube, como fuego. Los alimentó con el maná, el pan del cielo. Les dio agua. Dios los preservó. Pese a su dureza, pese a su rebelión a través del camino. Moisés envió entonces 2 espías a examinar la tierra prometida. Los espías vieron los pueblos que habitaban la tierra prometida, que eran grandes, con ejércitos multitudinarios. Y la mayoría de los espías tuvo miedo, dice el texto. Ellos no creyeron que podían conquistar la tierra. Solo Josué y Caleb, que fueron también entre el grupo de espías, confiaron en las promesas de Dios. Cuando los espías volvieron, dieron su reporte. Josué y Caleb dijeron, no, sí, podemos conquistar esta tierra. Los otros espías tuvieron miedo y transmitieron ese miedo al pueblo. Los israelitas dudaron entonces de las promesas de Dios. Hicieron caso al miedo y desconfianza de los espías. Aunque ellos habían visto con sus propios ojos las cosas asombrosas que Dios había hecho, los israelitas se rebelaron en su camino a través del desierto. No confiaron en Dios. Entonces la generación que salió de Egipto, la generación del Éxodo, fue descalificada completamente para entrar a la tierra prometida. Dios los sancionó. Dios dijo, ellos no entrarán a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Estuvieron 40 años en el desierto para que esa generación pasara. Porque Dios dijo, sus hijos entrarán a la tierra. Estuvieron 40 años y sus hijos pudieron entrar a la tierra bajo el liderazgo de Josué. De hecho, de la generación que salió en el Éxodo, los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés. Justo antes del libro de Josué está Deuteronomio, el último de los libros del Pentateuco. Este libro inicia con Moisés, hablando a la nueva generación, explicándoles los significados de la ley del pacto, repitiendo la ley. Moisés, ya viejo y ya mayor, antes de morir, repite los mandamientos del pacto, el pacto que habían hecho en Sinaí. Lo repite la nueva generación antes de que entren a la tierra prometida y los llama a obedecer los mandamientos de Dios, de tal forma que puedan mostrar a las otras naciones el verdadero carácter de Dios. Finalmente, Moisés muere al final de Deuteronomio y el relato dice que él no entró a la tierra prometida. Pero Dios le muestra toda la tierra desde el otro lado del Jordán y le reitera, voy a cumplir mis promesas con mi pueblo. Deuteronomio termina diciendo que Josué, el ayudante de Moisés, toma el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces llegamos al libro que hablamos hoy. El libro de Josué, de hecho, empieza inmediatamente después de la muerte de Moisés. Israel se está preparando para entrar a la tierra. Si usted tiene su Biblia abierta, acompáñeme y vaya al capítulo 1, que es donde vamos a estar conversando un rato. Después vamos a ir recorriendo los capítulos hasta llegar al capítulo 6 de hoy. Iniciamos
En el capítulo 1, cuando Josué es designado como líder por Dios, Dios llama a Josué para guiar al pueblo. Dios llama a Josué para liderar a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que él va a dar. Dios reitera sus promesas. Dios reafirma su pacto y le dice en el versículo 3, yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No voy a fallarte, no te abandonaré. Dios llama especialmente a Moisés a obedecer el pacto que había establecido con su pueblo a través de Moisés en el Sinaí. Dios le dice que sea fuerte y valiente, porque Josué sería quien guiaría al pueblo para conquistar la tierra. Dios le dice enfáticamente, miren el versículo 7, lo repite varias veces durante todo el discurso, pero en el versículo 7 es bien enfático, dice, sé fuerte y muy valiente. Le dice, ten cuidado para obedecer todas las instrucciones que dio Moisés, toda la ley. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Dios lo llama de hecho a estudiar constantemente el libro de la ley. Le dice que medite en la ley de día y de noche para asegurarse de obedecer lo que está ahí escrito. En este discurso Dios le enseña a Josué que la principal capacitación que él necesita para la dura lucha que viene por delante, la principal capacitación que Josué necesita es conocer a Jehová, es conocerlo a él. Por eso el mandato de Dios fue, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Esto está en el versículo 9. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Experimentarlo a Él, experimentar a Jehová, era la principal fuerza para la conquista que venía. Saber que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, era su compañía hoy. Saber que el Dios de Moisés, que había hecho estas grandes obras, las plagas, abrir el mar muerto, estaba con Josué, de hecho, donde quiera que fuera. Esa debía ser su fuerza para la batalla. Entonces el pueblo responde y dice que se compromete a seguir el liderazgo de Josué. Te obedeceremos, tal como hicimos con Moisés. Esta nueva generación promete hacer todo lo que Josué ordene e ir a donde él envíe. El capítulo 2 nos muestra que Josué decide iniciar inteligentemente los movimientos de guerra. Él imita lo que Josué antes había hecho. Él envía 2 espías en secreto al principio del capítulo 2. Envía 2 espías en secreto desde el campamento israelita y les da una instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó, una gran ciudad que había ahí en el sector. Entonces los 2 hombres fueron y llegaron a la casa de una prostituta. Esa prostituta se llamaba Rahab. Ellos pasaron ahí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó. Unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Israel ya tenía fama. La liberación poderosa de Egipto, que Dios había hecho con el pueblo, se había divulgado. Y las victorias que Dios les había concedido ya eran conocidas por el pueblo. Dice el texto que el pueblo estaba, la ciudad de Jericó estaba con miedo. Entonces, el rey al escuchar que habían llegado estos israelitas, manda una orden a Rahab y le dice, en el versículo 3, saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque vienen a espiar. Y ahí Rahab toma una decisión, toma una valiente decisión. Ella decide proteger a los espías, decide poner su confianza en Dios, en el Dios de Israel. Ella engaña al rey. Ella miente, ella engaña al rey sobre el paradero de los espías y da un dato de hecho distractor, los manda al otro lado para que la búsqueda fuera infructuosa. Rahab le dice que ellos salieron de la ciudad cuando en realidad los había escondido en su casa, dice el texto, en la azotea de su casa. Esto es pura, simple, clara y sencilla traición. Es lo que Rahab comete, un acto digno de muerte en una época como esta, de abundantes guerras. Rahab después declara su fe en Jehová en el versículo 9. Declara su fe en el Dios de los israelitas. Dice, sé que Jehová les ha dado esta tierra. Y en el versículo 11, pues Jehová su Dios es el Dios supremo arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una confesión de fe.
Pero fíjese, no es una mera declaración. Ella no dice, no, yo creo en su Dios. Y listo. Ella vive esa convicción. Ella arriesga su vida. Ella valientemente pone su vida en riesgo por su fe. Pone su vida en riesgo por el Dios de los hebreos. Los espías entonces responden a esta declaración y se comprometen con Rahab. Dicen, tú y tu familia serán preservadas en el ataque. Ustedes sobrevivirán la destrucción de Jericó. Los espías entonces volvieron e informaron a Josué de todo lo que le había sucedido. Ellos declaran, cuando le presentan el informe a Josué, el Señor nos ha dado el territorio. Toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. El pueblo entonces, en el capítulo 3, entra a la tierra prometida cruzando el río Jordán. Milagrosamente, nuevamente Dios abre las aguas. Dios seca el curso del río para que pasen. Todo el pueblo cruzó y instalaron un campamento cerca de la ciudad de Jericó. El final del capítulo 5 ya nos dice que ellos por primera vez se instalaron en la tierra prometida y establecieron su campamento y disfrutaron de los frutos de la tierra. Ellos habían vivido antes todo el viaje del maná y del agua que Dios daba, pero ahora podían trabajar la que iba a ser su propia tierra. Llegamos entonces al capítulo 6. Ya, por fin. Este es el evento que la Reina Valera le pone la toma de Jericó. Algunas otras Biblias lo titulan la caída de Jericó. Enfatizando claramente que este es un evento que es pasivo para el pueblo. Vamos a ver que este relato está acá para mostrarnos elementos esenciales de toda la conquista de Canaán. El libro de Josué no nos muestra todas las batallas que después tienen. Más adelante solo hace un resumen de las ciudades conquistadas. Porque lo que pretende este relato es decirnos, esta es la forma que Dios usó para conquistar toda la tierra prometida. Empieza el versículo 1 diciendo que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Primero hay que decir que Jericó era una ciudad gigante, era una ciudad grande e importante para el contexto. Jericó significa luna, luz. Probablemente era un referente económico en la época. Y el texto nos dice que grandes muros rodeaban la ciudad, tanto que la gente podía vivir en el grosor de la muralla. Tenía que ser anchísimo. Rahab, dice el texto que Rahab vivía ahí en la muralla, que tenía una ventana hacia afuera. Imagine el muro más grueso que usted conoce. Ya, más o menos de este muro estamos hablando, varios metros de ancho. Y este muro rodeaba toda la ciudad. Imagínese un muro alrededor de todo Viña del Mar. Así de grande era la situación. Era una ciudad, de hecho, aparentemente inconquistable por fuerzas militares. Pero es muy interesante. Pese a la grandeza de la ciudad, los de Jericó estaban muertos de miedo. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. Dice que nadie podía entrar ni salir. Entonces, el Señor en el versículo 2 le da instrucciones a Josué. Le dice, te entregué a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Después Dios da las instrucciones de guerra. Nosotros podríamos esperar, ya, entonces tienen que, como en las películas, viene un muro, tienen que tirar flechas por arriba, tienen que preparar un ejército, venir con una cosa para derrumbar la puerta. Pero Dios da instrucciones de conquista muy poco usuales. No son instrucciones de guerra. Sorprendentemente le dice a Josué y a los hombres de guerra que deben marchar alrededor de la ciudad. Una vez al día. Durante 6 días. Dar una vuelta alrededor de la ciudad. Que no era una vuelta corta de todas formas, son varios kilómetros caminados. Dice que 7 sacerdotes debían caminar con el delante del arca del pacto. Y cada uno debía llevar un cuerno. En el 7º día ellos debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes entonces debían tocar los cuernos. 7 veces también. Ahí los sacerdotes debían dar un toque final prolongado de sus cuernos de carnero. Y el pueblo debía gritar lo más fuerte que pudiera. El Señor promete ahí a Josué cuando le da estas instrucciones. Entonces, mira, no sé qué puede haber pensado Josué cuando escucha esta cuestión. Los muros de la ciudad
se van a derrumbar. El pueblo irá directo, libre, a atacar la ciudad. Dios desea dejar en claro, muy en claro, a Josué que es Dios mismo el que va a ganar la batalla. Dios desea dejar en claro que es Él el que ganará la batalla. No son las fuerzas de Josué. Así como le dijo, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Aquí también está repitiéndoselo. No son, Josué, no son tus fuerzas las que van a conquistar la tierra. No son las fuerzas del pueblo las que van a conquistar la tierra prometida. Josué fue obediente y el versículo 10 dice que él mandó al pueblo y repitió las instrucciones tal como Dios lo dijo. Y el pueblo obedeció. Ellos fueron por 6 días, los sacerdotes comenzaron a tocar los cuernos, dieron vuelta a la ciudad, sonando los cuernos mientras marchaban. Imagínense la desesperación de estar 6 días dedicándose solo a caminar, siendo que tú tienes un tremendo ejército. Imagínense lo que deben haber sentido las personas de Jericó. ¿Qué onda estos locos? Están dando vuelta alrededor de la ciudad sin atacar. Y nadie entraba y salía, dice el texto. O sea, es una situación bastante cinematográfica, por así decirlo. Bueno, los sacerdotes sonaban los cuernos y el arca los acompañaba. Los hombres armados marchaban, algunos iban detrás del arca. Entonces, el primer día llevaron el arca una sola vez y se iban a dormir al campamento. Y lo mismo durante 6 días. Pero el 7º día, dice que los israelitas se levantaron al amanecer. Marcharon alrededor de la ciudad 7 veces, como Dios había dicho. Varias horas seguidas. Y en la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, Josué le ordena a los israelitas en el versículo 16, dice, griten porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esa fue su arenga. Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Vieron El Señor del Anillo? Ya, al final Aragorn hace una arenga tremenda, pero es conmovedora de hecho. O Corazón Valiente también, no sé si la han visto, son más conocidas. También una gran arenga queda al final. Pero esas se basan en la fuerza humana, ¿no? Ellos exhortan a sus soldados para persistir y luchar porque nosotros podemos, vamos a luchar por nuestra libertad, dice el de Corazón Valiente. Aragorn dice, vamos a morir, está Sauron aquí, pero no importa, tenemos que darle tiempo a Frodo. Perdón, spoiler alert. Pero Josué, miren su arenga, dice, griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Josué tenía clarísimo de quién es la victoria. Se lo recuerda al pueblo. Dios nos ha entregado la ciudad. Dice, la victoria es del Señor. Dios había mandado entonces que Jericó y todo lo que había en la ciudad debía ser destruido. Josué recuerda eso también. Todo lo que había en la ciudad debía ser destruido por completo, como una ofrenda al Señor. La única vida que se perdonaría, las únicas vidas que se perdonarían serían las de Rahab y su familia, los que estuvieran en su casa, porque ella protegió a los espías y entregó su vida al Señor. Dios es muy claro al decir que no quería que el pueblo de Israel se contaminara en ninguna forma, que no se contaminara con la identidad de los cananitas, con las prácticas de los cananitas, con su idolatría. Dios quería que Israel fuera un pueblo separado y santificado. Josué le advierte al pueblo, no se queden con ninguna cosa, todo será destruido, porque si no traerán desgracia al campamento. Todo lo que esté hecho de plata, eso sí, todo lo de oro, todo lo de bronce, pertenece al Señor y es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Sería usado después para hacer implementos del templo. Entonces, cuando el pueblo, mira este momento, llegamos al clímax maravilloso de la historia. Versículo 20. Cuando el pueblo oyó los sonidos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. Y aquí ocurre el milagro. Dios manifiesta su poder nuevamente y hace lo imposible delante de esta nueva generación que no había visto los milagros en Egipto. Y ahí, de repente, los muros de Jericó se derrumbaron. La muralla indestructible cayó en unos segundos. Imagina el momento. No sé si usted ha visto alguna vez cómo se derrumba un edificio controladamente.
Yo nunca lo he visto. Solo en YouTube. Y ya es impresionante verlo ahí. Es impresionante, ¿verdad? Imagínense el edificio cayendo. Bueno, esto fue lo que sucedió. Imagínense el tremendo estruendo de un muro rodeando nuestra ciudad, de varios metros de ancho, que cae en unos segundos, por completo. Es un evento de gran escala, porque el muro rodeaba toda la ciudad. Imagínense lo impresionante que es ver un edificio caer. Imagínense lo que sintieron los ciudadanos de Jericó al ver su muro caer en un segundo. La grandeza del Señor mostrada, su poder mostrado haciendo lo imposible. La ciudad inconquistable ya no era inconquistable. No por el poder ni la obra del pueblo, sino por la obra milagrosa del Señor. Los israelitas, dice el texto después, que fueron directos a la ciudad, con ímpetu, y la tomaron. La Biblia es clara en decir, ellos destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad. Ellos mataron hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Ovejas, cabras, burros, incluso los animales. Y en ese intertanto, Josué le dijo a los espías, cumplan su promesa con la prostituta y vayan a su casa y sáquenla de ahí, junto con su familia. Así que los espías fueron, entraron a la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a sus hermanos y a los parientes que estaban con ella. Trasladaron a la familia al campamento, a un lugar seguro, al campamento de los israelitas. Dice el texto que los israelitas quemaron la ciudad, quemaron todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas de plata, de oro, para la casa del Señor, para el tabernáculo. Así que, dice el versículo 25, Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab, a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que habían enviado a Jericó. Pero esto es hermoso. Rahab después se integra al pueblo. Ella vivió con los israelitas todos sus días. Ella fue integrada a la nación, fue recibida como parte del pueblo del pacto. El texto termina concluyendo en el versículo 27. Dice, el Señor estaba con Josué. La fama de Josué se extendió por todo el territorio. El texto nos está mostrando claramente la intención de este relato y del libro. Dice, el Señor estaba con Josué. Nuevamente el texto quiere apuntarnos a decir, los méritos de esta victoria son del Señor. Y de todas las victorias por venir en el libro de Josué. Los méritos son del Señor. Sobre esta historia, quería compartir 3 posibles ideas de aplicación para nuestras vidas. Lo primero que podemos decir es que la conquista es del Señor. Esto es un principio claro que vemos aquí. La conquista de la tierra prometida fue victoria del Señor. Así como aprendimos ya también con Moisés, al abrir el Mar Rojo. El pueblo estaba perdido, pero el Señor lo salvó, solo por su mano. Bueno, la historia de Josué no se trata de la fuerza y la obediencia perfecta de Josué. Esto no se trata de los méritos de Josué, de que él se esforzó mucho y fue valiente y consiguió conquistar la tierra. No, la historia se trata del poder de Dios, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Se trata de que Él es fiel a su pacto. Cuando Dios les da la orden a Josué en el capítulo 1, dice, esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, la historia de la conquista de la tierra prometida no se trata ni siquiera de israelitas versus cananitas, tampoco. No se trata de una gran conquista con términos terrenales para encarar la victoria. No, se trata de Dios. Se trata de que Dios es el que batalla. Se trata de que Dios tiene un gran plan de redención en la historia. Dios es el autor de la historia. Dios es el sustentador de la historia. Dios es el que define la historia y la hace ser. Y Dios en ella tiene un gran plan de redención y de amor. La conquista del Señor, el versículo 2 nos decía, yo os he entregado la tierra de Jericó. Josué tiene muy claro esto, que la ciudad es conquistada solo por el poder divino. De hecho, él hizo caso a las instrucciones. Josué es un militar experto. Tuvieron muchas batallas antes de llegar a la tierra prometida. Josué es un militar experto.
tiene muchas estrategias, pero él hace caso a las instrucciones de Dios, que le dice, solo caminen. Caminen y griten, yo me encargo del resto. Josué reconoce que la ciudad fue conquistada solo por el poder divino. La destrucción de los cananitas aquí es trabajo, es el poderoso trabajo del soberano Dios. Porque dar vuelta a la ciudad, de hecho, no es un método convencional de conquista, no lo vemos en ninguna otra parte en la Escritura, ni tampoco creo que es una estrategia respetada históricamente. Incluso es aparentemente ridículo para quien lee el texto sin entender el propósito del Señor. Pero creo que el Señor nos quiere enseñar que nuestras historias, que la historia universal, primero, están bajo su control. Que los eventos no suceden como queremos, o incluso en las formas que queremos. Y eso está más que claro. Pero incluso las victorias que el Señor quiere generar en nuestra vida no son como queremos, ni de las formas que queremos. Tal vez ni siquiera son las victorias que esperamos. El Señor quiere que entendamos que Él está con nosotros. Por eso esfuérzate y sé valiente. Porque yo estoy contigo. Sí, el Señor nos llama a la lucha. El Señor nos llama a cumplir nuestros deberes. El Señor nos llama a vivir vidas cristianas. Pero quiere que entendamos que la conquista es de Él, la victoria es de Él. No hay mérito en nosotros. Hebreo, incluso la interpretación que el Nuevo Testamento hace de este texto, dice en el libro de los Hebreos, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Nuevamente, el texto sigue recalcando, por la fe es un regalo de Dios que los muros hayan caído. Y al final la conclusión del texto sigue enfatizando aún más eso, dice, es muy claro, estaba pues Jehová con Josué. Entonces, entendamos, hermano, este texto no se trata de la gran victoria que conquistó el pueblo de Israel. La conquista de la tierra prometida no se trata de lo grande que es el pueblo de Israel, no se trata de, ¡oh, qué gran pueblo este que el Señor ha separado! No, se trata del gran Dios que tenemos. De eso se trata la historia. Una segunda posible aplicación, y que podemos aprender de este texto, es la idea de que el Señor es fiel a su pacto. El Señor renovó y confirmó su pacto a través de Josué. Moisés murió, pero el Señor renovó y confirmó su pacto y dio una nueva oportunidad a la nueva generación. Dios reitera sus promesas, Dios es fiel a sus promesas. Y a través de Josué Dios desafió al pueblo para ser fiel a los mandamientos del pacto. Estas dos cosas vienen de la mano. Dios es fiel y nos llama a ser fieles a su pacto. Y aunque nosotros fallamos, debemos entender que Dios no falla. Dios es el perfecto garante de su pacto. Podemos tener seguridad, de hecho. Dios cumple sus promesas. Quería en esta parte explicar sobre un poco la crudeza del libro. En este texto vemos que hubieron otros pueblos que tuvieron que morir para obtener la tierra prometida. Nombré un poco de eso antes. Dios quería separar a su pueblo especialmente. Quería santificar a su pueblo. Lo primero que podemos responder frente a esto, ¿por qué Dios decide extinguir pueblos completos para obtener tierra? La primera respuesta que varios comentaristas dan, porque yo también me hice esta pregunta, es, primero, Dios es el soberano sobre la vida. Es el creador, el sustentador. Él entrega la vida y la quita cuando quiere. Esa es la primera respuesta que la Biblia nos da. Nos dice, ¿quién eres tú para cuestionar al Omnipotente? Entonces, dentro de su plan de redención, era necesario que estos pueblos fueran extinguidos. Pero déjeme explicarle un poco, porque hice investigación histórica sobre la realidad de los cananitas de ese pueblo, sobre la calidad de los cananitas. Tampoco era un pueblo inocente que fue víctima de la opresión de un Dios tirano. La Biblia dice que ya Abraham, 400 años antes, Dios había dicho, este pueblo es malvado, pero su maldad se incrementará
para cuando vayan a conquistar la tierra. Estuve investigando un poco y este pueblo primero era idólatra, tenía otros dioses, muchos dioses, pero sus prácticas de adoración eran prácticas que para cualquier tipo de moralidad eran prácticas terribles. Sacrificio humano había en este pueblo, sacrificio de niños, ofrenda de niños a sus dioses falsos, culturas de abuso. Entonces, el Señor es enfático al decir al pueblo que eliminen todos estos pueblos paganos, todas estas prácticas paganas, porque no quiere que se manche el pueblo escogido, el pueblo separado por Dios, con estas prácticas idolátricas. ¿Por qué el Señor quiere santificar a su pueblo? El fin de la santificación del pueblo de Dios, la separación de este pueblo, no es porque Israel es grande, como algunos cristianos hoy día quieren imponer también, y dicen que Israel va a tener una nueva gran consagración. No, este pueblo es separado porque ahí vendría Jesucristo, el Mesías. Es el pueblo que Dios escogió para que viniera Jesucristo. De esto se trata la separación del pueblo, la purificación del pueblo. Ellos debían respetar sus rituales, debían respetar las leyes de Moisés, porque todo esto apuntaba hacia Cristo. Debían mantener la pureza sacerdotal, debían no ser idólatras, porque venía el Mesías en ese pueblo. Entonces, Dios está construyendo la historia de la redención a través de la conquista. Pero un detalle muy importante aquí. Vemos un personaje que es bastante intrigante, Rahab la prostituta. Bueno, Dios está construyendo la historia de la redención también en Rahab. Imagínense, ella vivía en este pueblo, en esta ciudad, de opresión religiosa, de abuso, y ella era prostituta. Imagínense los abusos que tuvo que vivir ella. Entonces Dios decide construir su historia a través de la historia de Rahab. El texto dice que Rahab tuvo fe en el Dios de Israel. Y es muy bonito como lo interpreta el Nuevo Testamento, diciéndonos en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a sus descendientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces, se trata de fe. Rahab entregó su vida al Dios de los Hebreos. Rahab tuvo un proceso de conversión como el nuestro. La gracia de Dios se manifestó en Rahab, y Rahab es salva por la fe. Vemos claramente acá al principio, Dios salva por la fe y no por la sangre, no por la descendencia. Pero la historia de Rahab no concluye aquí, ¿no? Las implicancias de esta decisión de Rahab de seguir al Dios de Israel son para toda la historia, son para nosotros incluso. Rahab tiene un rol en la historia de la redención. Rahab es una de las mujeres que está en la genealogía de Jesucristo. Si ustedes revisan en Mateo 1 después. Hay algunas mujeres específicas en esa genealogía y una de ellas es Rahab la prostituta. Rahab es madre de Booz, que se casa con Ruth en el libro de Ruth. Ellos son abuelos de Isaí, el padre del rey David. Entonces Rahab, la prostituta, que no era del pueblo de Israel y entregó su vida al Señor y fue adoptada como parte del pueblo de Israel, es la tatarabuela del rey David. Y de la línea del rey David viene nuestro Salvador Jesucristo. De esta decisión de la mujer que decide entregar su vida por el Dios de Israel, viene nuestro Salvador. Así que tenemos que estar orgullosos de Rahab y agradecidos de la obra que el Señor hizo en ella. Una última y tercera aplicación que quería compartirles es que el Señor nos llama a obedecer. Entender bien la historia de Josué nos permite poner la obediencia en su lugar correcto. El Señor sí nos llama a obedecer. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Sí, pero se trata de que yo estoy contigo. Hay generalmente dos extremos sobre la obediencia que están en el mundo cristiano, que son mala comprensión de la obediencia bíblica y que también se aplican en esta historia. Estos dos extremos son el legalismo y el libertinaje. Legalismo es, yo puedo obedecer por mis propias fuerzas. Libertinaje es, no necesito obedecer.
Bueno, dos extremos de interpretación que yo he escuchado y que podríamos aplicar en esta historia son, primero, considerar, yo soy Josué, yo tengo que ser como Josué, esforzarme y ser valiente para conquistar por mí mismo la salvación, mis logros. Se trata de mi comportamiento, de mi obediencia. El otro extremo es, y que es fuerte en los cristianos también, yo de hecho no puedo obedecer, estoy absolutamente incapacitado, porque eso pasa más en el mundo reformado. Nosotros que enseñamos que el hombre es pecador, lamentablemente termina a veces siendo una mala comprensión de la santificación. Justificamos nuestras vidas mediocres, nuestro cristianismo mediocre, en que somos pecadores. Y decimos, no, es que yo no puedo obedecer por mis propias fuerzas, entonces, filo, vamos a pecar. De hecho, eso ha ganado históricamente a los calvinistas la fama de creer que son salvos siempre salvos, entonces no se portan bien. Bueno, eso también es otro extremo errado. Primero, hablemos sobre la interpretación que nos dice que nosotros tenemos que ser como Josué, que nosotros somos Josué. Déjeme decirle que Josué es algo que en la teología a veces se le llama como tipo de Cristo. Es un anunciador de Jesucristo. Jesús es el verdadero gran conquistador. Jesús es el mejor y verdadero Josué. Josué es un tipo de Cristo porque fue el guerrero de Israel, el guerrero del Señor. Bueno, Cristo es el verdadero gran conquistador de la historia. Otra aplicación, por ejemplo, en este sentido, otra interpretación en este sentido. Jesucristo, por ejemplo, es el verdadero y mejor Moisés. Él intercede por nosotros, que somos una generación perversa. Jesús es el verdadero libertador que nos libra de la esclavitud del pecado y de la misma muerte. Bueno, Jesús es el verdadero conquistador que luchó la batalla por nosotros. Jesús es el que verdaderamente se esforzó y fue valiente por nosotros. Él nunca se apartó del libro de la ley. Él guardó e hizo conforme a todo lo que está escrito. Él confirma el pacto. Pero no solo confirma el pacto por el lado divino, sino que Él cumple el pacto por nosotros por el lado humano. El pacto que nosotros no podemos cumplir. Tal como Josué, Jesús batalló contra las fuerzas del mal, venciendo al pecado y a la muerte. Entonces, la cruz es victoria. La cruz fue su lucha que derrumbó la muralla, la gran muralla imposible de derrumbar, del pecado que nos separaba de Dios. Hoy somos libres del pecado por la victoria de Jesucristo, por su vida perfecta, por su triunfante muerte en la cruz, por su resurrección gloriosa. Y la historia no se queda ahí. Nuestro gran conquistador y libertador vuelve pronto. Vuelve pronto para consumar todas las cosas. Su victoria segura. Entonces, la historia de la redención nos grita muy claramente, la victoria es del Señor. Entonces, usted no es Josué en la historia. Jesús es el conquistador. Josué apuntaba a nuestro conquistador, nuestro libertador, que iba a vencer el pecado por nosotros. Pero, analicemos el otro extremo. Bueno, entonces si yo no soy Josué en la historia, no tengo para qué esforzarme y ser valiente, si todo se trata de lo que Cristo ya hizo. Pero déjeme decirle que cuando Cristo impacta nuestras vidas y compró nuestras vidas con sangre en la cruz, Él nos hizo libres del pecado. Entonces, por Cristo mismo y por su obra, porque Cristo vive en nosotros, hoy día podemos obedecer. Hoy día podemos cambiar. El Espíritu Santo nos transforma. Él nos da una nueva naturaleza, Él nos da nueva vida. Él va haciendo una obra que se le llama proceso de santificación en nosotros, para ser cada día más como Cristo. Entonces, así es como debemos comprender la obediencia. Sí, somos llamados a esforzarnos, somos llamados a ser valientes, de hecho, en la vida cristiana. Somos llamados a obedecer activamente al Señor, a luchar contra el pecado, a luchar contra nuestro carácter, a nuestro viejo hombre. Sí, somos llamados a eso, pero debemos entender que no se trata de nuestras propias fuerzas. Si nosotros podemos hoy día comportarnos bien, si podemos hacer obras que agraden al Señor, no es porque nuestras obras precisamente hayan sido buenas. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia.
No sé si saben qué significa eso en el texto, pero... Ay, niño, ya, pero se refiere el trapo de inmundicia era lo que usaban las mujeres para recibir su menstruación en el Antiguo Testamento. Entonces, dice que nuestras buenas obras son como una toallita higiénica. El profeta usa la palabra, la asquerosidad, de hecho, un poco, la suciedad, de la comprensión de su contexto para decir, tus buenas obras no valen nada, tus esfuerzos no valen nada, debes comprender que la conquista es del Señor. Entonces, debemos esforzarnos, pero no es por nuestras propias fuerzas que vamos a ser transformados, no es por nuestras propias fuerzas que conseguimos la salvación. No, la obra es de Jesucristo. Fue consumada en la cruz, Jesucristo dijo, todo consumado es. Nuestro pecado pasado, nuestro pecado presente y nuestro pecado futuro fue perdonado por Él en la cruz. Jesucristo nos hace libres del pecado. Pero como somos libres, ya no queremos vivir la vida de esclavos que teníamos antes. Vamos a vivir nuestras vidas consagrados a Él, como nuevas personas que somos, con una mente renovada, con un corazón renovado, que va siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces el Señor sí nos llama a obedecer, pero descansando en que los méritos son de Él. Obedecemos porque Él nos amó primero. Entonces, para ir terminando, la historia de Josué nos llama a ver nuevamente el amor de Dios. Y este amor de Dios se manifiesta al construir esta historia de redención para su gloria. Él construye todos estos eventos, todas estas vidas, para que llegue el Mesías, para que sea nuestro Salvador y el Salvador de todas las naciones, dice. Intentemos aplicar a nuestras vidas hoy día, reflexionemos un poco, miremos hacia nosotros mismos. Yo no sé, primero, qué clase de dificultad usted esté pasando hoy. Puede ser tal vez alguna enfermedad, cesantía, tal vez soledad. Tal vez usted carga con un dolor grande en su corazón hoy día. Tal vez una pérdida que aún no puede superar. Tal vez algún conflicto. Bueno, déjeme decirle que el Señor ha conquistado la victoria. El Señor ha conquistado la victoria. Y no estoy diciendo que usted no tendrá problemas. No estoy diciendo que usted vencerá sus problemas y sus aflicciones de la forma que usted espera. No. Estoy diciendo dos cosas. Lo primero que quiero decirle es que como el Señor ha conquistado la victoria, Él tiene el control. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras aflicciones, de nuestra dificultad, de los desafíos que tenemos por delante. Y Dios tiene el control de lo que estamos pasando y nos promete que es para crear algo efectivamente bueno. Dios dice que es bueno para los que son sus hijos. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué es bueno? Déjeme decirle también que a veces lo bueno para nuestras vidas es fracasar. A veces lo bueno para nuestras vidas es ser derrotados. Debemos aprender que la vida no se trata de nuestras conquistas, de nuestra victoria, de nuestro éxito, de nuestro dinero. La vida no se trata de construir una familia bonita para encajar con un modelo que la sociedad quiere vendernos y encontrar gozo en eso. La Biblia nos enseña que lo mejor y lo más bueno para nosotros es Dios mismo. Experimentar a Dios es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, si el Señor quiere y el Señor nos hace pasar por muchísimas dificultades para que entendamos que Él es todo lo que necesitamos, gloria sea al Señor por nuestras dificultades. No hay tesoro más grande que conocer a Jesucristo. Y si para usted Dios es una especie de viejito pascuero, que usted viene solo para agradecerle por las cosas que le ha dado y usted le pide que le dé las cosas que usted quiere, esa no es la forma que Dios quiere que usted se relacione con Él. Dios quiere que usted tenga una relación íntima con Él, que su mayor tesoro sea Él mismo. Que usted venga aquí a la iglesia para buscarlo a Él, para conocerlo a Él, para experimentarlo a Él.
Yo no sé si aquí ustedes todos son cristianos, yo no sé si ustedes alguna vez, todos ustedes le han entregado su vida a Jesucristo, pero déjeme decirle que usted fue creado para glorificar a Dios. Usted fue creado para gozar de Dios. Es el propósito de la vida. La vida existe para conocer en plenitud a Jesús y adorarle. Conocer en plenitud y adorarle. Relacionarse personalmente con este Salvador. Es el propósito de la vida, relacionarse con Él. Eso vamos a hacer por toda la eternidad. El cielo no se trata de los grandes banquetes, de las calles de oro. No se trata de las grandes fiestas. El cielo se trata de ver a Jesús por toda la eternidad y adorarle. Y ese es el mayor gozo que puede haber en nuestra vida. Así que mi invitación es que usted se rinda al propósito. Mi primera invitación es que usted se rinda al propósito por el que Dios lo creó. Le invito a entregar su vida a Jesucristo, si usted no lo ha hecho. Entregue su vida a Jesucristo, Él lo está llamando hoy día. Yo le pido al Espíritu Santo que lo obre en su corazón. El Señor está llamando su vida hoy día. Entregue su vida a Jesucristo, relaciónese personalmente con Él. La segunda implicancia de reconocer que el Señor conquistó la victoria es que porque Él conquistó la victoria, Él quiere que usted obedezca sus mandamientos. El Señor ya conquistó, la victoria ya está ganada, los muros ya cayeron. Pero entonces tome su espada y vaya a pelear. Vaya adelante. Tome su espada y vaya y viva la vida cristiana. Siga al Maestro. Imita a Jesús, que es el perfecto capitán de guerra. Ese es el llamado del cristianismo. Corra la pelea, pelee la buena batalla. Córrala. El Señor no quiere que sigamos siendo cristianos mediocres que se sientan en la banca el domingo y viven sus vidas como si Cristo no hubiera hecho nada por nosotros. El Señor quiere que peleemos la buena batalla. Así que vamos a la misión. Vamos a vivir vidas como el Señor quiere que vivamos, pero no por nuestra propia fuerza, porque el Señor está con nosotros. Sin dejar de reconocer, vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero el Señor nos sostiene. Pero lo importante es que vayamos, salgamos de nuestra comodidad. Debemos estar dispuestos a pagar el precio de ir, a ser discípulos, pagar el precio de obedecer. Puntualmente estamos en un punto que puede ser un punto de quiebre para la cultura cristiana. El mundo postcristiano está empezando a tomar con fuerza el poder en la sociedad. No niego que en los próximos años va a venir persecución para el cristianismo. Yo creo que es muy posible, en varios sentidos. Hay otros países donde pastores están siendo puestos presos por no casar homosexuales en su iglesia. Por lo tanto, creo que el texto nos desafía a entender que debemos estar dispuestos a pagar el precio de la misión. Si a usted lo pusieran en esa situación límite, ¿qué haría? ¿Niega su cristianismo? ¿Niega a Jesucristo? El cristiano de banca hace eso. Sí, total, me cambio de iglesia el domingo y listo. Cambio de religión. No, el Señor quiere que usted se comprometa con Él. Dios está llamando a cada uno de ustedes como cristianos, a cada uno de nosotros como cristianos, a vivir verdaderas de discipulado radical por Él. Pero el segundo llamado que Dios está haciendo para obedecer sus mandamientos es un llamado como iglesia local. El Señor nos está llamando a ir a la misión. Oportunidades nos sobran hoy día como nunca en la historia. Déjeme darle dos ejemplos. La iglesia del Nuevo Testamento fue impactada por el Evangelio. Pero no solo fue un impacto racional ni un impacto emocional, sino que tomó carta en el asunto. Dos ejemplos cortos. En Hechos 16, Timoteo, siendo un adulto, se circuncida por la misión. En ese tiempo no había anestesias. Él, siendo un adulto, decide circuncidarse para ir a predicar el Evangelio a los griegos. En Hechos 13, otro ejemplo. Este es un ejemplo como iglesia local. La iglesia de Antioquía era una iglesia joven, naciente allá, creciente en ese sector. Y llega el Espíritu Santo un día y estaban en plena reunión de consistorio. Los 5 presbíteros, eran 5 presbíteros. Estaban en plena reunión de ancianos. Y llega y el Espíritu Santo les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé. El Señor les dice: 2 miembros del consistorio menos, 2 presbíteros menos para su iglesia. ¿Y qué es lo que hacen en Antioquía?
ya pues vamos, hay que ir a plantar. Porque el Señor puso en el corazón del consistorio de Antioquía que ellos debían mandar a sus siervos a servir. Nosotros estamos hoy día aquí. Pablo y Bernabé plantaron muchas iglesias por el mar Mediterráneo, que son los que llegaron a nosotros. Entonces el Señor está llamando a nuestra iglesia a estar dispuestos a ir a la misión. Esto es muy práctico. La primera viña ya está plantando. Tenemos 2 plantaciones, hermanos. Una en Limache, una en Placeres. El Señor se está moviendo. El Señor está usando su iglesia. Yo le invito a integrarse. Únase. Comprométase de una vez. Comprometa su tiempo, su oración. Comprometa sus finanzas. Comprometa su agenda. Participe de los grupos de vida. El Señor quiere que usted deje la banca y empiece a moverse. Tal vez las instancias que hay para trabajar tampoco sean lo que usted quería que fuera. Tal vez el Señor quiere que, así como los israelitas, estemos dando vueltas a la ciudad un tiempo. Y alguna gente se va a preguntar, pero es que yo soy guerrero, no soy bueno dando vueltas. Pero el Señor nos necesita y nos está dando tareas. Debemos llenar esas tareas. Únase, motívese. Pregunte a los pastores, pregunte al consistorio cómo colaborar con las plantaciones, cómo colaborar con los grupos de vida. Vaya a los grupos de vida. El Señor no quiere un día de su semana nomás, el Señor quiere todos los días de su semana. No le cuesta nada entonces, dedique 2 días a la semana a la iglesia. Vaya uno comprometido a un grupo de crecimiento, al grupo de vida. Escoja alguno, hay varios ya. Si no hay uno cerca de su casa, haga el esfuerzo de ir un poquito más. Pronto podemos empezar uno en su domicilio. Venga a la escuela dominical, aprenda. Es vergonzoso para nuestra iglesia que nuestro culto esté lleno y nuestra escuela dominical tenga 10 asistentes. Entonces, el texto de Josué del pueblo conquistando la tierra nos llama a tomar la espada de una vez. El Señor ya derrumbó los muros, pero nosotros estamos aquí parados así, con la espada, sin ir a conquistar la tierra. El Señor nos llama a la misión. Así que asuma un compromiso real con la iglesia. También, si usted no es miembro todavía, si usted lleva muchos años viniendo a la iglesia y está sentado en esa banca hace tiempo, hágase miembro. Comprométase de verdad. Hágase hombrecito, mujercita y hágase miembro. Participe de la iglesia. Eso es correr la carrera. Eso es pelear la buena batalla. Asumir un compromiso real. Bueno, pelear la batalla se trata también de comprender que el Señor va a estar con nosotros en este camino. Tener 2 plantaciones al mismo tiempo en realidad es un desafío que nosotros no sabemos bien manejar. Vamos a tener muchos errores, pero yo le invito a súmese a los proyectos, súmese a lo que el Señor está haciendo. Ore por estos proyectos en su vida. Ayude a financiar estos proyectos. Pródigo está con necesidad de plata para arreglar el templo, por ejemplo. Hay cosas muy prácticas que se pueden hacer. Y si usted no puede ayudar financieramente, pregúntele al pastor Amos qué día puede ir a ayudar con su esfuerzo, si puede con su esfuerzo físico. Si no puede porque sus rodillas le duelen o porque sus caderas o por su edad no puede ir a ayudar físicamente, ore de rodillas al Señor. Ore sentado en su cama si le duele la rodilla. Pero el Señor quiere que nos comprometamos verdaderamente con su misión. Corra la carrera. Pelee la batalla. Ya basta de estar ahí en la banca ya. Entonces, el Señor ya ha conquistado la victoria. Eso no significa que no vamos a tener dificultades. Eso no significa que no hay grandes desafíos por delante. La vida cristiana está llena de dificultades y llena de desafíos. Yo se lo garantizo. Si alguien le dice, tú como cristiano se te van a acabar los problemas, eso es una vil mentira. Es una mentira del demonio. Su vida va a ser difícil. La vida cristiana va a ser difícil, llena de desafíos y dificultades. Por eso hay que correr la carrera. Hay que pelear la batalla. Se lo garantizo, la vida va a ser difícil. Pero el cristiano tiene un consuelo y un único consuelo. Las dificultades serán en compañía de Jehová el Señor, el Dios de los ejércitos. Así que junto a Él, cualquier batalla es una victoria. No porque nuestras luchas terminen necesariamente como esperamos, será una victoria, sino por el solo hecho de estar junto al Señor. El solo hecho de estar junto al Señor es la misma victoria. Su compañía es la victoria.